Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El origen de Jerusalén. El origen de Jerusalén. Es importante entender el origen de esta ciudad tan importante porque es la ciudad del gran rey, Jesús Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Y en esta oportunidad vamos a hablar lo que la Biblia nos enseña acerca de esta ciudad tan importante, y nos vamos a dar cuenta de que su origen no está con los hebreos, no está con los hebreos, no está con los judíos, no está con los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas entran a mitad de la historia cuando ya Salem existía mucho antes, para los tiempos del profeta Abraham. Cuando Abraham era uno, ya Salem existía. ¿Por qué? Porque Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era rey en Salem, era sacerdote de Salem. Y el orden de Melquisedec no lo tiene Israel. Israel tiene el orden arónico. Pero para los tiempos de Abraham, cuando Abraham era uno, ya existía Salem. En ese tiempo se le conocía como Salem. Y ahí habitaba el Jebuseo. Pero miren lo que Jehová nuestro Dios le dice a Israel antes de entregarle la tierra prometida. Porque eso es importante. El mismo Jehová le dice a Israel, Israel, presta atención, diciendo, Deuteronomio, capítulo 9, versículos del 4 al 6, dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Analicemos el primer párrafo, el capítulo 4. En el capítulo 4, Jehová le dice a Israel, Israel, no pienses en tu corazón, le dice, no pienses en tu corazón que es por tu justicia que vas a poseer la tierra de ellos, haciendo referencia a los cananeos. No por tu justicia vas a ocupar la tierra de ellos, sino por la impiedad de ellos, sino porque ellos pecaron muchísimo, vas a tomar la tierra de ellos. Volvemos y leemos para que podamos analizarlo. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja delante de ti. Le dice, no por tu justicia, capítulo 5. Le dice, no por tu justicia, dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones, Jehová las arroja delante de ti. Mira lo que Jehová le está diciendo a Israel. Le está diciendo, Israel, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, sino por la impiedad de ellos. Es decir, ellos eran perversos. Por la impiedad de ellos es que Dios trae a Israel. Y dice, y para confirmar, otro motivo, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Entonces Jehová le dice a Israel, antes de entregar la tierra prometida, mira Israel, no te la estoy entregando por tu justicia, ni por tu rectitud de corazón, no, sino porque ellos pecan demasiado. Yo los voy a quitar porque ellos pecan demasiado. Pero no es por tu rectitud ni por tu justicia entras a tomar la tierra de ellos, no, sino porque yo, Jehová, me até con un juramento a Abraham, Isaac y Jacob que se la daría. Y aquí lo estás viendo tú.
Israel está recibiendo la tierra prometida, la cual Jehová juró a sus padres que se la daría, y se la dio. Pero vemos de que Dios le está explicando a Israel. Israel la está recibiendo, ¿por qué? Por la impiedad de ellos, no por la justicia de ellos. No es que los israelitas digan, es que como somos tan justos, por eso entramos a tomar la tierra de ellos, o por la rectitud. No, ahí dice que no es por eso. No. Miren lo que dice Amós, capítulo 9. Dice, porque he aquí, yo te mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en tierra. A espada morirá todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni, ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Eso es muy importante porque es una profecía que habla del tabernáculo caído de David. ¿Qué es el tabernáculo caído de David? Ustedes deben saber de que el linaje del rey David se esparció por el mundo. El linaje del rey David se esparció por el mundo. Y el linaje del rey David se cayó. Porque dice, en aquel tiempo, aquí estamos leyendo Amos, capítulo 9, versículos de el 9 al 11. Pero aquí nos estamos deteniendo en el 11. Porque dice, en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y el tabernáculo es como una casa, es una familia, es una familia. Y ese tabernáculo está caído. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Y esa profecía aplica a mí y a mi familia, diciendo, en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David, porque yo soy un descendiente del rey David, pero no tengo la apariencia de ser un príncipe, pero sí tengo el conocimiento acerca del pueblo y de la historia que han vivido, todo a lo largo de la historia, haciendo referencia a mí como el tabernáculo caído. ¿Por qué? Porque al final los reyes del linaje de David no cumplieron con la palabra de Dios tanto que los desechó. Los desechó, dijo, no, yo no voy a trabajar con el linaje de David. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que no es bueno. Y el tabernáculo de David se cayó. Y dice, en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Hace referencia a mí, es una profecía que se cumple en mí y en mi familia. Y dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, yo les he explicado de que la tribu de Judá está compuesta por personas blancas y personas negras. Y de las personas negras es de donde viene Jesús, Yeshua HaMashiach, el Mesías. Y él es un descendiente del rey David. El rey David, la escritura lo describe como blanco y rubio. Pero por ser el rey David blanco y rubio, todos sus descendientes no van a ser también blancos y rubios. No. Ustedes deben saber de que yo les puedo comprobar por las escrituras de que para este tiempo se levantaría Silo, que es el enviado. He aquí, me enviado. Y también se le llama el renuevo. He aquí mi siervo, el renuevo. Renuevo. Y este renuevo y Silo es el mismo tabernáculo de David, haciendo referencia a mí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso es como el tabernáculo caído de David es como una familia real que está caída, que está pobre, es la realidad, que está pobre. Pero al final, ¿Dios qué hace? La enriquece y lo vuelve a llevar a la gloria en la que estaban sus padres, que era el rey David. Esa es la realidad, porque ustedes deben saber que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Esa es la realidad.
Entonces, vamos a leer porque estamos hablando del origen de Jerusalén. Ustedes deben saber que por ser yo de la tribu de Judá, yo no estoy a favor ni de los cananeos, ni de Israel, ni de los que habitan en Israel, sino que yo estoy a favor de Jehová nuestro Dios y de la verdad. Esa es la realidad. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 10, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te la daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Yo les estoy leyendo todo, para no sacarles versículos de contexto, les estoy leyendo el principio y el fin, porque lo que nos interesa es esta parte, donde Jehová le está diciendo a Israel, Israel, tú no edificaste estas ciudades, le está diciendo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido, porque tú lo estás leyendo en tu Biblia, es Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Este que nos interesa dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, esto Jehová se lo está diciendo antes de meterlos en la tierra prometida. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Miren lo que está ocurriendo. Dios le está diciendo, cuídense de no olvidarse de que ustedes no edificaron estas ciudades, no plantaron estas viñas, ni edificaron las casas, sino que las casas ya estaban edificadas, las ciudades ya estaban edificadas. ¿Como quién? Como Jerusalén. Jerusalén ya estaba edificada por los cananeos. Lo estamos leyendo, está en Deuteronomio. Ya estaba edificada las ciudades ¿por quién? Por los cananeos. Dice, casas llenas de todo bien. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego comas y te sacies. No sea que ya cuando estén saciados digan, Dios le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Por qué? Porque las personas se olvidan de Dios. Cuando están mal, se acuerdan de Dios. Y cuando están bien, se olvidan. Cuando están mal, recuerdan a Dios y lo buscan. Cuando están bien, se olvidan de Dios y eso está mal. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, ni de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, porque el Dios celoso, Jehová, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Entonces Jehová le está diciendo a Israel, Israel, antes de que ustedes entren, entiendan algo, que ustedes no edificaron Jerusalén, no edificaron las casas y no edificaron las viñas. Esta parte es clave de Deuteronomio capítulo
Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al 11. ¿Por qué? Porque él le dice que ellos no edificaron las ciudades, diciéndoles, Israel, tú no edificaste Jerusalén. Y en el libro de Ezequiel, tú lo puedes leer. En el libro de Ezequiel, Ezequiel dice, tu origen, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Haciéndole la referencia de que los que vivían en Jerusalén eran personas negras. Tu origen, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ese es el origen de Jerusalén. Entonces, volvemos y lo vemos de una forma gráfica para que lo entendamos. Deuteronomio capítulo 6. Y leemos solamente el versículo que nos interesa. Ya se están dando cuenta de que no le estoy sacando nada de contexto, sino que nos vamos al 10, que es el que nos interesa, cuando dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te la daría en ciudades grandes, perdón, es que ese mouse está malísimo, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dios le está diciendo a Israel, Israel, las ciudades fueron edificadas por ellos, ustedes solamente entran a habitarlas, y ahí incluye Jerusalén. Jerusalén fue edificada por el cananeo. ¿Por qué? Porque ya existía un sacerdocio que era el sacerdocio del orden de Melquisedec, y a Israel se le dio un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico. Y al cananeo se le dio el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio que está primero. Y Melquisedec ya era sacerdote y rey de Salem. Hay un libro que se llama el libro de Melquisedec, y en ese libro se cuenta la historia de cuando los cananeos habitaban Salem. Y ahí se cantaban, así como hoy en día los israelitas cantan en la tierra prometida, cantan salmos a Jehová nuestro Dios, los cananeos también cantaban con los instrumentos. Salem era una ciudad de música para alabar a Dios. Era para eso, para alabar a Dios. Y se habla de Melquisedec, sacerdote, e incluso se habla de Abraham, de que Abraham va y come en Salem. Va y come en Salem, porque ya Jerusalén existía bajo el nombre de Salem. Entonces, cuando el rey David la conquista, le cambia el nombre a Jerusalén. Porque solamente, ¿qué hace? La conquista. Una ciudad ya edificada, el rey David va y la conquista. Esa es la idea. Pero quienes la edificaron fueron los cananeos. Entonces, lo que leíamos, que no solamente las ciudades, sino que dice que también, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Es decir, ¿los cananeos vivían mal? No, porque Moisés, cuando envía los dos espías dicen, venga, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. Los cananeos vivían como reyes. Jehová nuestro Dios los tenía muy bien. Y dice, casas llenas de todo bien que tú no llenaste. ¿Quiénes llenaron las casas? Los cananeos, de todo fruto, de todo bien, cama, ya todo estaba, sino que ellos lo que hicieron fue matar a las personas y quedarse con las casas y quedarse con las ciudades. Y las cisternas, ¿qué es una cisterna? Una cisterna es para sacar agua. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Las viñas de la uva. Dios le dice, tú no plantaste estas viñas, Israel, tú no las plantaste. Viñas y olivares. La oliva es para el aceite de oliva, que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate, Israel. Entonces aquí, Jehová le está recordando a Israel antes de introducirlos. Israel, estas ciudades ustedes no las edificaron para que de pronto un rabino salga a decir, no, es que nuestros padres edificaron Jerusalén, cuando eso no es correcto. Eso no es correcto. Jehová mismo te va a decir, amigo,
no estás en lo correcto. Y Jehová entra a testificar contra el rabino diciéndole, usted es un mentiroso, porque Moisés tiene más peso que usted y eso lo escribió Moisés. Y si usted dice que sus padres edificaron Jerusalén, usted sería un mentiroso, sería un rabino mentiroso. Nadie puede decir de que fueron los hebreos los que edificaron Jerusalén. No pueden decir eso. No pueden decir eso porque Jerusalén existía mucho antes que Abraham. Mucho antes que Abraham. Ya habían sacerdotes del orden de Melquisedec. Y la Biblia lo dice. Es realidad. Incluso hasta Moisés. Recibimos el testimonio de Abraham. Abraham te puede decir, sí, los que vivían en la tierra prometida eran cananeos, eran personas negras. Había sacerdotes, sí, sacerdotes negros, del orden de Melquisedec, porque Melquisedec me recibió las ofrendas, me recibió con pan y vino. Era un sacerdote de Salem. Isaac te va a decir, claro, cuando yo hacía guardia aquí en la tierra prometida, porque era extranjero, los que habitaban en la tierra prometida eran el cananeo. Ellos construyeron las ciudades, claro. Jacob, ¿mentiría? ¿Mentiría por vosotros? No, él diría la verdad, él le diría, claro, es que está escrito. Los que habitaban la tierra prometida eran los cananeos. Había sacerdote. Ya existía Salem. Ya existía Salem. Porque un rabino se puede levantar y decir, no, es que no. Moisés te puede dar testimonio diciendo, claro, cuando enviamos los espías, ya Salem existía. El rey David, cuando el rey David estaba, todavía el jebuseo habitaba en Jebús. Y a Jerusalén, en el tiempo del rey David, se le llamaba Jebús. Josué el conquistador, cuando él conquistó la tierra, él se enfrentó a Adonisedec. Adonisedec es del linaje de Melquisedec. Y él sabía de que ya ellos habían edificado las ciudades. Es decir, un rabino no se puede levantar a contradecirme, o si puede. No puedes hacer eso, porque serías mentiroso. Serías mentiroso. Es realidad. Ahora bien, vamos a leer a un profeta, Ezequiel, un profeta. Un profeta tampoco se puede contradecir. ¿Por qué? Porque es un profeta, es palabra de Dios. Y él habla del origen de Jerusalén diciendo, Ezequiel capítulo 16, versículo del 3 al 6, diciendo, esto es Reina Valera 1960. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Mire quién está hablando sobre Jerusalén. Jehová mismo. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Jehová mismo está diciendo, tu origen, Jerusalén, es de la tierra de Canaán, de los cananeos. Y dice, tu padre fue amorreo, un amorreo, y tu madre Etea. Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Yo les quiero explicar lo que está diciendo ahí el texto, pero es fuerte, es muy fuerte. Ustedes deben saber de que en el tiempo antiguo todo estaba invertido. Las personas que estaban en el poder eran las personas negras y a las personas blancas las miraban con debilidad. Y para un varón negro tener una hija blanca era debilidad. Y lo que hacían con las niñas blancas eran lanzarlas al campo. Y eso es lo que está diciendo Dios. Dios le está diciendo, el cananeo que se creía muy fuerte, te menospreció Jerusalén. Te menospreció cuando tú eras una bebé. ¿Por qué? Porque entre la unión de un varón negro y una mujer blanca aparece una mujer blanca. Y tú le estás diciendo, Israel, yo te recogí así, tuve misericordia de ti. Cuando ellos te menospreciaron y yo pasé junto a ti
y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Y Jehová le está diciendo a esa criatura, vive, y la transformó en una ciudad, que de ahí viene Abraham, Jacob e Isaac, y ahí viene Israel. Pero para las personas negras, antiguamente estar con una persona blanca era malo. ¿Por qué? Porque se entendía que las personas negras eran muy fuertes y que las personas blancas eran muy débiles. Eso es lo que ocurría en el tiempo antiguo. Pero ahora vemos de que Jehová nuestro Dios, como rescató a Israel, Dios le demostró a las personas negras de que las personas blancas también pueden ser fuertes. ¿Por qué? Porque al final terminaron conquistando la tierra prometida. Y Dios se la dio, pero Dios le dice, acuérdate Israel, tu origen es de la tierra de Canaán. Tu origen está ahí. No está con los hebreos, no es con Israel, no es con los judíos. No te puedes mentir. Tu origen es de la tierra de Canaán. Tu padre es un amorreo. Tu padre es un varón negro. Eso es lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque ahora ocurre lo contrario. Como los negros cayeron en su debilidad y Dios demostró con las personas blancas de que ellos también pueden ser fuertes, ahora las personas blancas son las que menosprecian a las personas negras. Y Dios le está diciendo ahora a Israel, Israel, acuérdate. ¿Para qué? Para que eso no se vuelva un, ¿cómo se les llama eso? No se vuelva como algo de dar vuelta y luego dar vuelta y como que ninguno aprende. Al final, las personas negras fueron humilladas por las personas blancas y ahora las personas blancas humillan a las personas negras. Entonces, como que no aprenden, no hay una lección. Y Dios quiere de que ya haya un grupo de que aprenda la lección y eso se acabe. Y que no se menosprecien el uno al otro. ¿Por qué? Porque son una familia. Se necesita el varón negro y la mujer blanca. Se necesitan. Es realidad. Son una familia. Y Dios no quiere de que se menosprecien. ¿Por qué? Porque quien empezó a menospreciar fue las personas negras, a las personas blancas. Y desecharon, ahí lo dice, que fue lanzada en el campo. Una niña la lanzaron. Y Dios le dijo, vive, sí, vive. Y Dios aceptó el desafío de demostrarle a las personas negras de que, de que las personas blancas también pueden. Y Dios con las personas blancas humilló a las personas negras. Eso es lo que Dios ha hecho. Pero después las personas blancas se enaltecen. Y entonces Dios dice, bueno, pero entonces no aprendieron la lección. Porque Dios después tiene que utilizar otra vez a las personas negras para humillar a las personas blancas. Para que aprendan. Es realidad. ¿Quieren eso? Entonces eso nos lleva de vuelta en vuelta, en vuelta, en vuelta y nos dicen no. Entonces Jehová dice, no, yo no puedo estar jugando eso porque eso no es un juego, eso es la vida. Entonces, eso es lo que debe entender Israel, debe entenderlo. ¿Para qué? Para que esto se acabe. Para que eso se acabe, esa es la realidad. Y Dios se lo está diciendo y lo está diciendo un profeta. ¿Para qué? ¿Por qué digo esto? Para que no se levante ningún rabino, sino que todos cierren la boca y digan, amigo, es que está escrito. No lo puedes contradecir. Es que no se puede contradecir. Yo le estoy diciendo la verdad. No se puede contradecir, no se puede levantar ningún rabino a decir, no, es que lo que él dice no es correcto. Nadie se puede levantar a decir lo correcto porque es palabra de Dios. Es realidad. Ahora bien, mira lo que dice Ezequiel capítulo 19, versículo del 3 al 6 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ahora bien, prestemos atención a lo que nos habla Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 1, al comienzo. Dice, Mizraim engendró a Ludín, Anamín, Leabín, Nestuín, Patrusín y Calzuín. Y de estos salieron los filisteos y los castoreos. Canaán engendró a Sidón y su primogénito a Ed, al Jebuseo, al Amorreo. Y miren lo que está diciendo, que un segundito que este mouse está. Dice aquí, Canaán engendró a Sidón y a su primogénito Ed, al Jebuseo,
al amorreo. Y aquí vemos de que Ezequiel está hablando de que el padre de Jerusalén es el amorreo. Y aquí nos habla de la genealogía de él, que viene de dónde? De Canaán, para que se den de cuenta. Ahí está hablando de la genealogía. Y por eso son importantes las genealogías, porque la genealogía nos permite ver quién era el dueño en qué momento. Entonces, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, al Jebuseo y al Amorreo y al Gergeseo, el Ebeo, el Araseo y el Sineo, y el Arbadeo, al Semareo y el Amateo. Y luego nos habla de los hijos de Sen, Elán, Asur, Arfaxad, Lud, Arán, Uz, Ul, Geter y Mesed. Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Pero nos interesa es encontrar a el amorreo. Y dice que Canaán, Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Ed, al Jebuseo y al amorreo. Dice, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces está diciendo que el origen de Jerusalén está con los cananeos, con las personas negras. Y lo dice un profeta, Ezequiel. Ezequiel, esa es la realidad. Ahora bien, nosotros debemos entender algo. Debemos entender algo. Cuando Moisés es llamado por Jehová nuestro Dios, él no sabe dónde está la tierra prometida. ¿Por qué? Porque quien se le apareció en la zarza que no se consume fue el mismo Melquisedec. Él dice, yo voy a llevar a Israel a mi casa. A mi casa. Y eso es importante que ustedes lo entiendan. Quien le da las promesas a Abraham es el mismo Melquisedec. Es el mismo Melquisedec. Y es el mismo Melquisedec el que se le aparece a Moisés. ¿Para qué? Para llevarlo a la tierra prometida, porque Moisés no sabía el camino. Moisés no dijo, venga Israel, que los voy a llevar a la tierra prometida. No, solamente un cananeo podría llevarlos a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el cananeo sabía primero cómo conquistarla y sabía el camino, que es Melquisedec, porque Melquisedec es un cananeo. Es un cananeo. Ustedes deben saber de que Melquisedec dejó de ayudar a sus hermanos, los cananeos, para ayudar ¿a quién? A Israel, a Abraham, Isaac y Jacob. Él dejó de ayudar a sus hermanos, que los hermanos de Melquisedec son Adonisedec, que también es otro cananeo, con el que peleó Josué, que son los cananeos, los de Fud, los de Mizraim y los de Cuf, que vienen de Caín. Es realidad, por eso Melquisedec es el mismo sacerdote del Dios Altísimo. Y dice Jehová, Jehová juró y no se arrepentirá. Por eso él no siente ningún arrepentimiento de estar con quienes, con los cananeos, porque él desde allá ayudó a Israel a traerlos a la tierra prometida. Y solamente eso lo podía hacer ¿quién? Un cananeo. ¿Por qué? Porque le dijo, mira Josué, no van a lanzar piedra, ni arco, ni flecha, ni espada contra Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó no se puede conquistar con espada, sino que le van a dar vueltas. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién sabía eso? Melquisedec, porque Melquisedec conocía a sus hermanos los cananeos. Él no los traicionó. Él estaba haciendo un bien. ¿Para qué? Para que él pudiera nacer como Mesías. Esa realidad. Entonces, él es el que los trae. Y solamente un cananeo podría hacer eso. Y ese es Melquisedec. Melquisedec. Entonces, Melquisedec, él es del linaje de Caín, de Can, de Adonisedec, de los cananeos. Pero él empieza a ayudar a Israel, dándole las promesas a Abraham y conduciendo a Moisés. Por eso se dice que había fuego, una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. ¿Quién estaba guiando a Moisés? Melquisedec. ¿Quién le dio los milagros para que Moisés humillara a Faraón? El mismo Melquisedec, un varón
negro, un varón negro. Es decir, quien ayudó a Israel fue un varón negro. Todo el tiempo lo hizo y por eso él se ocultaba en la columna de fuego. Por eso cuando les habló en el monte Sinaí, él dijo, ninguna figura viste. En la zarza que se consumía, no se dejó ver. ¿Quién vio a ¿Quién vio a Dios? Moisés. Moisés le dijo, permite que yo vea tu bien. Y Moisés puede dar testimonio diciendo, sí, yo vi un varón negro, porque Dios es un varón negro. Él le dio el espaldar. Él le dio el espaldar. Quien le dio los milagros fue el mismo Melquisedec, para humillar a sus hermanos los faraones. Los faraones, esa realidad. Él fue. ¿Y quién fue el que le dio a Moisés la mujer cusita? El mismo Melquisedec. ¿Por qué? Porque le estaba dando Cus, la palabra Cus viene de king, de reyes. Le estaba dando el linaje, el ADN de los reyes. Se lo estaba dando ¿a quién? A Moisés. A Moisés. Es realidad. Porque de Cus vienen los reyes. Por eso se dice que Nimrod fue el primer poderoso en la tierra y él era que un cusita, era un rey. Y de él viene el linaje de los reyes. Y al darle una princesa, le está dando a Moisés que el linaje de los reyes. Y no solamente eso, sino que le entregó la tierra prometida. ¿Quién hizo todo eso? Melquisedec, que era uno de los hermanos de ellos. Es realidad. Presten atención a esto, porque la historia no termina solamente ahí, sino que Melquisedec sabía de que Adonisedec estaba en la tierra prometida. Él fue, en el libro de José, se habla de que Adonisedec fue el último rey de Jerusalén, del linaje Jerusalén, del linaje de los cananeos. Él fue el último rey. Él fue el último rey. Y Melquisedec sabía de que José no iba a poder con un sacerdote y rey que es del mismo linaje de Melquisedec. ¿Y qué hizo? El ángel de Jehová se le apareció a Josué para pelear a favor de él, para poder vencer a Adonisedec. ¿Por qué? Porque Adonisedec es del linaje de Jehová nuestro Dios. Por eso Jehová dice, Jehová juró y no se arrepentirá que él es sacerdote de ese linaje. Y para que José pudiera ganar, el mismo ángel de Jehová, que es Melquisedec, descendió a ayudar, a pelear por Josué, porque no iban a poder ganarle a Adonisedec, así nomás. No, sino que él desciende a ayudarlos. Él desciende a ayudarlos y él se le aparece y le dice, como príncipe del ejército de Jehová he descendido para pelear. Porque él sabía de que Adonisedec no lo podía matar cualquier persona, porque es un sacerdote del orden de Melquisedec, no lo podían matar cualquier persona. Es realidad, porque él era un sacerdote y rey, y Melquisedec se vino a encargar de él mismo, como el ángel de Jehová, y se puso del lado de José, para ayudarlos a conquistar la tierra. ¿Se está dando cuenta de que Melquisedec fue el que coordinó todo para traer a Moisés, para traer a Abraham, para ayudarlos a conquistar la tierra? Él los estaba ayudando a hacer todo esto. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es el mismo Melquisedec. Él le dijo, yo te llevaré a la tierra, a mi casa. Le está diciendo, yo te voy a llevar a mi casa, donde viven mis hermanos, los cananeos, sino que yo los voy a quitar. ¿Por qué? Porque ellos están pecando gravemente contra Jehová nuestro Dios. Por el bien de ellos, los voy a quitar y voy a plantar a Israel. ¿Quién hizo eso? Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo. Él se encarga de todos los asuntos de Jehová nuestro Dios. Y él es el que ayudó a Moisés, porque Moisés no sabía dónde estaba la tierra prometida. Moisés le dice, déjame ver la tierra prometida. Ya sé que por culpa del pueblo no voy a poder entrar a la tierra prometida porque pequé contra ti y le pegué a la piedra. Pero por lo menos déjame ver la tierra. Y él le dice, listo, te la voy a dejar ver. Mira y mira hasta allá. Ese es el territorio que le voy a dar a Israel. Y él dice, esa tierra es hermosa. La tierra prometida. Pero tiene que morir. Esa es la realidad. Entonces, todo eso lo hizo ¿quién? Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Él ha estado interviniendo en todo, incluso
Él es el ángel que se le aparece a Jacob y pelea con Jacob y le dice, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Tu nombre será Israel. ¿Quién lo hizo? Melquisedec, que es el mismo Peniel. Porque recordemos que Jacob bendice ese lugar llamándolo Betel. Pero antes Betel se llamaba ¿cómo? Se llamaba Luz, porque era una ciudad cananea. Y luego Jacob la bautizó como Betel. Pero ¿cómo se llamaba primero? Luz. Luz. Y ahí era ¿qué? Morada de Dios. Y entonces nosotros hemos que subestimado a Melquisedec y Melquisedec es el que ha hecho todo. Todo. Él fue el que los condujo, él fue el que les dio mandamientos. Él les dio los mandamientos. ¿Por qué? Porque el mandamiento siempre se da a un sacerdote. Un sacerdote mayor se lo da a un sacerdote menor, que es Moisés. Moisés es menor que Melquisedec. Melquisedec es mayor y eso lo explica el libro de Hebreos. En el libro de Carta a los Hebreos tú puedes leer todo esto, donde explican de que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio mayor. Un sacerdote mayor le entrega los mandamientos a un sacerdote menor, que es Moisés. Eso fue lo que ocurrió. Y Moisés puede dar testimonio porque él vio a Dios y vio fue a Melquisedec. Le dio la espalda. Esa es la idea. Es realidad. Y Él es el que ha estado interviniendo en todo. Tanto que Él es el mismo Jesús, pero ese es el nombre que se le da cuando Él viene a cumplir su misión. Ya cuando Israel está establecida, las 12 tribus de Israel, Él llega a la tribu de Judá. Y no desciende bajo el nombre de Melquisedec, sino que desciende bajo el nombre de Jesús. Y por eso dice que Jesús es del orden de Melquisedec, porque Él es el mismo Melquisedec. Cuando resucitó y fue al cielo, volvió a sentarse a la diestra de Dios, siendo Melquisedec en su reino. ¿Ven? Él siempre ha estado en todos los eventos humanos. Melquisedec, y Él es el mismo Jesús, porque Jesús es un hombre terrenal y Melquisedec es un hombre sacerdotal. Y Él es el que le da el linaje a todos los demás. Es como Aarón. No puede haber un varón que tenga más autoridad del orden arónico que él. Y de ahí viene el orden arónico. Y Jesús tiene, él es el que le da el nombre del sacerdocio y no hay ninguno por encima de él. Él es el que le da el nombre a los demás. Está Elisedec, Adonisedec, y hay otros que son del linaje de Melquisedec, pero él es el principal. Y él es el mismo Jesús. Y él estaba interviniendo en todos los eventos. Pero él nació en la tribu de Judá bajo el nombre de Jesús, que él fue el que murió en la cruz del Calvario. Jesús. Jesús. Y él cuando vino a la tierra nació con el nombre de Jesús. Pero él ya se llamaba Melquisedec. Por eso él existía desde el principio. Y dice en el libro de Hebreos que él no tiene padre, ni madre, ni hermanos, sin genealogía. Y él cuando resucita el tercer día, él vuelve al cielo y se sienta a la diestra de Dios, otra vez como qué, como sacerdote de Dios, llamado Melquisedec. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, él es del linaje de Caín, pero Caín fue perverso. Y a Israel se le envió por el linaje de Sem, por el linaje de Sem. Esa realidad, aunque él pertenece al linaje de Abel, eso lo explico en otro video. Entonces, yo les acabé de nombrar a Adonisedec, rey de Jerusalén, y todo esto es con la escritura. Miren lo que dice Josué, capítulo 10, versículos del 3 al 5, dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén. Miren, Adonisedec viene siendo el último rey. Nosotros normalmente lo llamamos guardianes, el último guardián de Jerusalén, un varón negro, hábil en batalla. Él viene siendo sacerdote y rey de Jerusalén, porque él es del orden de Melquisedec.
Entonces, por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Orán, rey de Hebrón, y Piarán, rey de Jarmut, y Jafiat, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con todos los hijos de Israel, y 5 reyes de los amorreos, y el rey de Jerusalén, y el rey de Hebrón, el rey de Jarmún, el rey de Laquis, y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todo su ejército, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces aquí nos están hablando de que José estaba conquistando la tierra. Todavía no habían conquistado Jerusalén. Y el último rey que había en Jerusalén era un sacerdote y rey del orden de Melquisedec llamado Adonisedec. Adonisedec es del orden de Melquisedec. Y Melquisedec, para ayudarle a Josué, descendió él mismo a pelear contra Adonisedec. Porque ustedes deben saber de que un sacerdote del orden de Melquisedec no puede morir así como así. Y no es fácil de matarlo porque ellos son muy hábiles en combate. Eran muy hábiles en combate, aparte de que tenían un poder, eso se le llama ki, un poder que los humanos ya hoy en día no desarrollan, pero ellos tenían un poder diferente. Entonces, pelear contra un sacerdote y rey del orden de Melquisedec no iba a ser fácil para José. Y por eso, el mismo Melquisedec desciende a ayudarle. ¿Bajo qué? Él tiene como diferentes fases. En la fase del ángel de Jehová. Como el ángel de Jehová, esa es la unidad. Él viene y pelea bajo el ángel de Jehová, pero es el mismo Melquisedec. Es decir, él mismo se encarga de matar al último guardián de Jerusalén. Por eso deben saber de que ya estaban los cananeos ahí y había un rey en Jerusalén, pero no era del orden de, de Jacob, no era de los hijos de Israel, sino que era un cananeo, Adonisedec. Y ya era rey en Jerusalén. Para que Israel entienda, los que habitan en Israel, de que los que edificaron Jerusalén fueron los cananeos. Tanto que ya habían reyes que habitaban ahí. Eso lo deben entender. Es realidad. Ahora bien, David conquista a Jerusalén. Miren lo que dice Cantares, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Porque yo les dije que Salomón entiende esto. Salomón fue el que escribió Cantares y dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciables como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis, cuando dice que no reparéis, es como que no piensen en que soy morena. ¿Por qué? Porque deben saber de que Salomón, él, él no cumplió, él no cumplió su parte. Él no cumplió su parte. La parte de Salomón era cuidar a Jerusalén y para que Jerusalén pueda fluir, tiene que fluir entre personas negras y personas blancas. Y esas personas deben aprender a convivir sirviendo a Jehová. Pero Salomón no hizo eso, sino que él empezó a pecar deliberadamente contra Jehová nuestro Dios y creyó que por su sabiduría Jehová nunca lo iba a desechar. Y Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque se aprovechan del amor de Dios. Se aprovechan del amor de Dios. Esa es la verdad, se aprovechan. Pero él dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, haciendo referencia a las personas morenas, personas negras. No las personas negras, negras, no, sino morenas, morenas. Hay personas negras y hay personas morenas. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciables como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí, y me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé, haciendo referencia a que él no cumplió su labor como guardián. Él no cumplió su labor, sino que empezó a pecar contra Jehová nuestro Dios, y a copiar, a escribir, ay, eso es de sabiduría, y escribía los salmos. Los proverbios, perdón, los proverbios. Ay, eso es de sabiduría y ya, pero él empezaba a pecar y se aprovechó del amor de Dios y Dios lo desechó. Y por eso él dice, mi viña que era mía, no guardé, no guardé. Y lo que dice 2 Samuel capítulo 5, versículo del 6 al 9 dice,
Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Miren que los jebuseos hacen parte todavía de los cananeos. Es decir, en el tiempo del rey David, todavía el cananeo habitaba Jerusalén. Pero en ese tiempo, presten atención a lo que dice la lectura, porque la misma lectura te dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David dijo aquel día, todo el que hiere a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos, ciegos y aborrecibles del alma de David. Por esto se dijo, ciegos ni cojos entrarán acá, entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Entonces, en los tiempos del rey David, aún el jebuseo, que hace parte de las tribus de los cananeos, habitaba en Jerusalén. Para que ustedes vean la magnitud de lo que dice la escritura, de que ustedes no edificaron Jerusalén, porque todo eso está escrito y está escrito por algo. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es un Can, Él es de la descendencia de Caín. Por eso dice, juró Jehová y Él no se va a arrepentir. Él está haciendo, él hizo todo lo posible, no, Él hizo todo lo posible, no. Él hizo que la descendencia de Caín pagara todo el castigo. Por eso, ustedes deben saber de que los africanos han estado pagando un castigo ahí en África. Por ese castigo no va a ser para siempre. Ya ellos pagaron la deuda. Miren, desde el tiempo antiguo hasta estos días, ustedes pueden ver África, ellos siguen pagando el castigo. ¿Por qué? Porque ellos son los cananeos. Y Dios va, va, a, va a estar en ese momento, va a levantar a sus tabernáculos y los va a limpiar en la sangre de Jesús, porque para eso se derramó la sangre de Jesús, que es el mismo Melquisedec, para que ellos fueran limpios. Y si ellos empiezan a regresar y los israelitas se empiezan a asustar, ¿qué va a ocurrir? Una guerra, va a haber guerra. Pero si los israelitas se asustan, pero si los israelitas dicen, no, es que Jehová nuestro Dios, Él es cananeo porque Él lo dice, y Él está levantando su sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, lo está levantando y lo está limpiando en la sangre de Jesús, no pasa nada, Él está trabajando. Y los israelitas lo dejan trabajar, porque si ustedes empiezan a hacer guerra contra los cananeos y a golpearlos y a matarlos, después Dios también le dice a Israel, yo te mandé a explicar lo que estoy haciendo, y Dios también empieza a dar golpes contra Israel para que respete, porque eso lo está haciendo Jehová nuestro Dios. Es importante que los pastores, sacerdotes y rabinos empiecen a ver con los dos ojos. Con un ojo tú miras a los cananeos y con otro ojo miras a Israel. ¿Por qué? Porque ambos hacen parte de Jehová nuestro Dios. Es realidad. Jehová nuestro Dios, Él es un Can. Él es un Can. Es realidad. Ahora bien, lo que les estaba explicando, miren, los pastores normalmente miran la historia de la Biblia con un solo ojo. Con el ojo de Israel. Con el ojo de Israel. Huelen con una sola nariz. Con la nariz de Israel. Hablan con una sola boca. Con una sola parte de la boca. Con un solo brazo. ¿Por qué? Porque solamente cuentan una parte de la historia y no cuentan esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque no les interesa. Y eso está mal. Eso está mal porque Jehová nuestro Dios, Él es del orden de Melquisedec. Él pertenece a los que construyeron Jerusalén, sino que Él mismo puso a los cananeos en un castigo en donde, en África. Y ese castigo ya se cumplió. Y Dios va a empezar a levantar a los cananeos. ¿Y qué va a pasar con Israel? De que Israel se va a empezar a asustar, va a empezar a decir, uy, no, los cananeos se están levantando. Y Jehová dice, tranquilos, yo estoy haciendo eso porque ya se acabó el castigo de ellos. Entonces, los pastores, sacerdotes y rabinos deben empezar a mirar con los dos ojos. Mirar con los dos ojos es mirar con este ojo y mirar con este ojo.
y van a poder entender la historia de la Biblia. Es realidad. Van a poder entender la historia de la Biblia cuando miren con los dos ojos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que el cananeo fue el primero que habitó la tierra prometida. De eso no hay duda. ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia no empieza con Israel. Pensar de que la historia de la Biblia empieza con Israel sería un error enorme. La historia de la Biblia empieza con Adán y Eva, pero Adán y Eva son creados. El primero que abre matriz es Caín. Caín es el primogénito. Él recibe el nombre del adquirido de Jehová. Como es el primogénito, recibe el derecho a habitar en la tierra prometida. Él y sus descendientes la habitan por más de 2500 años. Como les dije, Abraham miraba la tierra prometida y miraba el cananeo. Isaac miraba la tierra prometida y miraba el cananeo. El cananeo tenía la ley, construyó Jerusalén, edificó casas, plantó viñas. Estaban esperando un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Lo estaban esperando como Mesías. Pero ¿qué hizo el cananeo? Empezó a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Caín mató a su hermano. Mató a su hermano. Y esa maldición que recibió Caín se la pasó a sus descendientes, a Can y Can a los cananeos. Y ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dijo, no les voy a dar el privilegio de que el Mesías nazca con ellos. Y lo que voy a hacer es voy a traer a Israel. Voy a cambiar los pueblos. Entonces Dios empieza a probar a Abraham. Y Abraham sale aprobado. Prueba a Isaac. Isaac sale aprobado. Prueba a Jacob. Jacob sale aprobado. Y Dios dice, a la descendencia de Jacob le voy a dar la tierra prometida. Y lo que hace es esto. Reemplaza a los pueblos, reemplaza personas negras por personas blancas. Y el Mesías que ellos estaban esperando, los cananeos estaban esperando a Melquisedec, no llega con ellos. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Israel, mata al cananeo, mátalo. Pero Israel no obedece, sino que lo hace tributario y habita la tierra prometida con Israel, cohabitan. Y muchos de los cananeos se van para África. Y entonces en su lugar queda Israel. Y el Mesías llega con Israel siendo un varón negro. ¿Por qué? Porque el Mesías debía ser un varón negro. El Mesías llega siendo un varón negro y los judíos dicen, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios que nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre, envía un Mesías negro si nosotros somos blancos? Ellos están omitiendo la otra mitad de la historia. La Biblia, en el libro de Ezequiel, habla de una pared de lodo suelto. Una pared de lodo suelto es una pared de mentiras. ¿Por qué? Porque ellos han construido una historia a medias. Así es como se debe contar la historia. Personajes buenos y personajes malos. No se puede omitir a ninguno. No se puede omitir a ninguno. Porque si omitimos algo, cometemos un error enorme. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él es negro. ¿Por qué? Porque Caín es la viva imagen de Dios, sino que él fue rebelde. Es como tú tener un hijo, no es culpa tuya que tu hijo sea rebelde. Es lamentable, pero es rebelde. Tiene mi imagen, pero era rebelde. Y Dios por eso le dio el derecho a habitar la tierra prometida, pero no le dio el privilegio de recibir al Mesías, sino que ese privilegio se lo dio a Israel. Pero Israel dice, venga, pero es que él es negro, no lo queremos, matémoslo. Y venga, pero es que este hombre hace milagros. Perdón, el pueblo lo tiene por profeta. El pueblo lo tiene por profeta. Matémoslo. Y es que el sumo sacerdote da una profecía diciendo, es necesario que un hombre muera por la nación. Es necesario que un hombre muera por la nación. Es realidad. Y Jesús muere tanto por los cananeos, por Israel. Muere por ambos. Porque Jesús es del orden de Melquisedec. Él es Melquisedec. Él es Melquisedec. Y él
y a él lo matan. Pero dicen, venga, pero ¿por qué él es negro? Y ellos llegan a la conclusión de que, claro, él es Melquisedec, él hizo todo, esta es su casa, esta es su heredad, él nos trajo. ¿Por qué? Porque al final llegaron a esa conclusión, esa es la realidad. Al final, los fariseos y los escribas llegaron a la conclusión de que este es el heredero, este es Melquisedec, este es el que construyó todo, construyó Jerusalén, él fue el que nos trajo, nos ayudó a pelear, nos ayudó a conquistar eh, Jericó, nos dio todo. Él fue el que nos condujo en el desierto, pero es negro. Matémoslo y quedémonos con la heredad. Y listo, ellos lo matan, pero resucita al tercer día. Y eso le abre una puerta para que los cananeos puedan volver. ¿Qué ocurre con eso? De que Jesús es el cordero sacrificial y la sangre de Jesús es lo que más importa. ¿Por qué Jehová nuestro Dios le dijo aborrece al cananeo? Porque el cananeo tenía una energía negativa, una energía de querer matar a Dios. Por eso el Mesías no podía nacer entre los cananeos, porque tenían esa energía de querer matar a Dios. Entonces, Jehová nuestro Dios los mandó a África. Por eso, ustedes deben saber de que predicar en África no es tan fácil, porque ellos ya practican brujería, hechicería. Tienen una energía muy negativa. Entonces, por eso Dios le dice a Israel, Israel, apártate del cananeo, no te mezcles con él, porque esa energía te va a hacer pecar contra mí. Van a ver a Dios como un enemigo. Esa energía hace que tú veas a Dios como un enemigo. Es la realidad. Y por eso el cananeo aborrecía a Dios. Pero ya cuando se derrama la sangre de Jesús, que es el mismo Melquisedec, pasarlos a través de la sangre los limpia y los hace nuevas criaturas. Y ellos ya pueden volver, que eso es lo que va a ocurrir. Por eso Israel debe entender de que no se debe asustar cuando se levanten los cananeos. No se deben asustar, porque si se asustan y empiezan a atacar a los cananeos, ellos van a buscar defenderse. Y ustedes deben saber de que el libro de Isaías dice que el pueblo fuerte y conquistador de tez brillante, cuando dice de tez brillante, es que a las personas negras cuando sudan, su tez brilla. Incluso las personas negras a veces se juntan de aceite para brillar. Está diciendo que la gente negra en el tiempo antiguo era fuerte y conquistadora. Y si Israel empieza a atacar a los cananeos que deben hacer, defenderse y puede haber guerra. Y eso es lo que Jehová nuestro Dios no quiere, porque eso lo está haciendo Jehová nuestro Dios. Como Israel no quiso limpiarse en la sangre del Mesías, esa oportunidad se le está dando a los cananeos. Esa oportunidad se le está dando a los cananeos. Israel debe entender eso. Esta es una obra de Dios. Y ellos se van a limpiar en la sangre del Mesías. ¿Para qué? Para que ellos puedan volver a servir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos también son tabernáculo de Dios. Y Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Esa es la realidad. Esa realidad. Él es Dios mismo. Entonces, ustedes deben entender algo. De que todo eso, Jehová nuestro Dios lo estaba haciendo. Israel debe entender que eso es obra de Dios. ¿Por qué? Presten atención. Vamos a hacer de cuenta de que Adán y Eva nunca pecaron. Decimos, Adán y Eva nunca pecaron, nunca entró pecado, entonces Caín sale perfecto. Caín es el adquirido de Jehová. Caín cuando da la ofrenda, da la mejor ofrenda. Da la mejor ofrenda. Mejor que la de Abel. Y sus descendientes reciben bendición, reciben la ley, tienen sacerdocio, ellos edifican Jerusalén, cuentan los jubileos, reciben las fiestas, reciben la Biblia más antigua, la Biblia etíope. Y ellos reciben al Mesías. ¿Cómo debía ser el Mesías? ¿Un varón blanco? No, un varón negro. Melquisedec. Entonces, como debía ser un varón negro,
Los cananeos no son echados. Hasta el día de hoy, la tierra prometida se llamaría como Canaán. ¿Por qué? Porque no hubo pecado. Caín no mató a su hermano. Los cananeos se portaron bien. El Mesías fue recibido por los cananeos. ¿Por qué? Porque se portaron bien. Aquí nos preguntamos, ¿para qué traemos a Israel? No necesitamos a Israel. ¿Jesús hubiera nacido en la tribu de Judá? No. ¿Hubiera nacido con los cananeos? ¿Lo hubieran crucificado? No, porque no hay pecado. ¿Hubiera nacido con los cananeos, siendo él dominador? Porque él es el dominador, esa es la realidad. Fácil, fácil. Si no hubiera pecado, pero como hubo pecado, todo se mueve. Jehová nuestro Dios dice, no, hay que reemplazar a los cananeos porque los cananeos pecan mucho. Hay que reemplazarlos. Entonces, Adán y Eva pecan contra Jehová nuestro Dios y Caín sale imperfecto. Caín en su rebeldía mata a su propio hermano. Recibe la P, pero también recibe la M de maldición. Y esa maldición se la pasa a sus descendientes. Los cananeos nacen rebeldes contra Jehová nuestro Dios, pierden la ley, su Biblia pierde la validez, pierden la fiesta del Señor, pierden todo, incluso pierden al Mesías, y ellos son mandados a África, y su lugar viene a tomarlo Israel. Les pregunto, ¿Dios cambia el Mesías? No. Dios cambia los pueblos, pero no cambia el Mesías. El Mesías sigue siendo el mismo Melquisedec, pero él no nace con los cananeos, sino que nace en la tribu de Judá, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, un varón negro de cabello blanco, que él es del orden de Melquisedec. ¿Ven cómo el pecado desordena todo? Y eso fue lo que ocurrió. Y entonces él dice, hey, yo soy del orden de Melquisedec, yo soy un Can. Yo soy un Can. Un Can es un león. Por eso él también nace en la tribu de Judá, que la tribu de Judá es la tribu del león, del león. Y el Can significa león, león. Entonces él dice, yo soy un Can. Entonces ellos, cuando Jehová nuestro Dios empieza a levantar a los cananeos, ellos se pueden asustar y ver al cananeo como enemigo. Cuando Jehová nuestro Dios está haciendo la obra de ¿qué? De que como Israel no recibió al Mesías, la sangre que es tan importante se le va a dar a los cananeos para que ellos sean limpios. Perdón. Primeramente, se le dio la oportunidad a los de casa, que es a Israel. Ellos tuvieron el Mesías por muchísimo tiempo, pero no lo han aprovechado. Entonces, el Mesías ahora se le da a los cananeos. Perdón, se le da a los cananeos. Entonces, es una oportunidad para los cananeos y eso es lo que está ocurriendo. Por eso nosotros debemos entender, Israel debe entender las advertencias que Jehová le dio, diciéndole, acuérdate Israel, que no es por tu justicia ni por tu rectitud que entras a tomar la tierra de ellos, sino por la impiedad de ellos. Entonces, Israel debe entender cuál es su origen. Debe entender su origen porque los hebreos han estado escondiendo el origen de Jerusalén. ¿Por qué? Porque miren, los cananeos tienen la primera parte y los judíos tienen la segunda parte. Muchos rabinos dicen de que el hebreo es la lengua con la que se creó el universo. ¿Tú vas a creer eso? Eso no se lo puede creer nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque el hebreo es una lengua nueva. El hebreo es una lengua nueva que apareció después de que ellos salieron de Egipto. Y tú me vas a decir de que esa lengua fue con la que Dios creó el universo. Por favor, tú le puedes decir eso a un niño y te lo cree, pero no a un príncipe. Esa realidad tú no se lo puedes decir a una persona que ha estudiado la Biblia. No se lo puede decir. Y es que eso es lo que dicen los rabinos, de que el hebreo es la lengua con la que Dios creó el universo, cuando eso no es correcto. La lengua con la que Dios creó el universo fue la cuneiforme, que es mucho más antigua, muchísimo más antigua que la hebrea, porque una lengua más antigua que la hebrea es la aramea. La aramea. Yo no voy a negar de que la lengua hebrea
tiene un potencial enorme, tiene mucha energía, pero no puedes decir eso, no puedes decir de que es la lengua con la que Dios creó el universo, por favor. No, no, porque la lengua hebrea aparece cuando salen de Egipto, los que cruzaron. Hebreo significa los que cruzaron, la lengua de los que cruzaron. Y tú vas a decir de que es la lengua para crear el universo, por favor. Eso te lo crees tú, solamente tú. Y es que los rabinos lo dicen con seguridad, por favor. Y es que no quieren reconocer de que la cuneiforme es mucho más antigua. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer de que el sacerdocio de Melquisedec es mucho más antiguo que el arónico. Es mucho más antiguo que el arónico. El sacerdocio de Melquisedec es mucho más antiguo. ¿Por qué? Porque los cananeos estaban primero. Hay una Biblia que es la que tienen los etíopes y es la Biblia más antigua. ¿Por qué? Porque los cananeos tenían su propia Biblia y ellos perdieron. ¿Por qué? Porque ellos creían de que Jehová Dios nunca los iba a reemplazar. Es lo mismo que le pasa a Israel. Israel cree que Jehová nuestro Dios nunca los va a reemplazar y se quedan en Israel diciendo así, nos hemos enriquecido gracias a Jehová nuestro Dios, pero Jehová ni hará bien ni hará mal. Y pecan en la tierra prometida, la contaminan. Tel Aviv, la capital de la homosexualidad, y creen que Jehová nuestro Dios no va a hacer nada. Cuando se dan cuenta es que ya están en un holocausto y no hay salida. Y muchos judíos dicen, cuando me encuentre con Dios, Dios tiene que pedirme perdón a mí para que yo lo perdone. ¿Por qué? Porque me hizo pasar por el holocausto. Y todos tus pecados que no cuentan, ustedes deben saber de que personas así, Dios simplemente las echa en el horno de fuego. Allá pueden gritar, pueden revolcarse en todo lo que quieran. Es realidad, porque contaminaron su tierra y no reconocen la verdad. Los cananeos son mucho más antiguos que los hebreos. Es realidad. Por eso Caín es el primogénito. Caín es el primero. Es realidad. Él es el primero. Y entonces, claramente, él fue rebelde y fue malo. Y por su culpa, muchas cosas se perdieron, como el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio más antiguo. Y hoy en día no tenemos sacerdocios de Melquisedec, no tenemos. No hay sacerdotes de Melquisedec, solamente soy yo, aquí en ese momento, pero se pueden volver a levantar. Y la lengua cuneiforme también se perdió. ¿Por qué? Porque ellos fueron mandados a África. Y ellos allá no tienen ninguna importancia. Y quien entró a tener relevancia es Israel. Pero Israel empieza a decir, nosotros y nadie más. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Por eso Dios le dijo, Israel, acuérdate, estas casas tú no las edificaste, ni las plantaste. Tú no edificaste Jerusalén. Dios se lo dijo muy claramente. Quienes edificaron Jerusalén fueron los cananeos. Y hay que decir la verdad. Esa realidad, para que miren con los dos ojos y puedan entender a Dios. Esa realidad.